Hola, buenas noches a todos los que no he Hola saludado. Pamela. Ale, ¿cómo te va? La verdad que es una bendición poder estar con todos ustedes y no vamos a retribuirnos los, la amistad que nos une con Alfredo es realmente así y la amistad con cada uno de ustedes, con Alberto, con los mayores ahí, realmente yo me considero como de Salta. El Señor no me dejó ir, pero estuve a punto de irme. Le pedí al Señor que se vendiera mi casa antes del fin de diciembre para poder irme y vender y edificar allá o comprar allá en Salta. Miraba casas en barrio Santa Ana y, y resulta que la casa se vendió el 6 o el 7 de enero. Así que Dios no me permitió, pero la verdad que es un anhelo y me siento, he recibido tanto amor de cada uno de ustedes. La mayoría de ustedes saben que a mí nos tocó protagonizar un accidente allí y bueno, realmente tanto Julio como su familia, Alberto, eh, todos los pastores allí, estaban Anto y su esposo allí, nos han albergado, han cuidado de nuestra familia. Ha sido realmente la familia Fernández. Han sido tan buenos y tan generosos con cada uno de nosotros que es imposible olvidar y no sentirnos parte de ustedes en el Señor. Yo les voy a compartir algo que me impactó primeramente a mí y que de ahí comencé a investigar y a estudiar un poquito, no mucho más. Vamos a leer Primera de Corintios, vamos a leer 3 o 4 pasajes de Primera de Corintios. Abramos nuestra Biblia en el capítulo 1, en el versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En el 22 del mismo capítulo dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judío como griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y comenzando el 2, el apóstol Pablo le dice en esta carta a la iglesia de Corintios, dice, pues me propuse en el versículo 2 del capítulo 2, perdón, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué poco se habla de la cruz, qué poco se habla del Cristo crucificado, este Cristo que es poder, sabiduría de Dios. Pablo decía, no me propuse saber otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Conocer a Cristo, está diciendo, y a este crucificado. La palabra que en la Biblia se usa para conocer es la misma palabra que se usa para cuando una mujer y un hombre se conocen íntimamente. Está la intimidad y la conexión en los que son esposos, lo pueden llegar a comprender. Pero cuando habla de conocer, habla de este conocimiento, de esta intimidad con Dios. Es profundo el significado de esta intimidad
con el Señor. Pedro, en 2 de Pedro 3:18, dice que Él nos recomienda que vayamos creciendo en el conocimiento de Cristo. Es una necesidad de ir conociendo cada vez más y más a Cristo. Juan, en Primera de Juan, del 1 al 4, que dice lo que hemos oído, lo que hemos conocido. Vamos a leerlo porque es precioso ese pasaje. Primera de Juan 1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído les anunciamos, para que ustedes también tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué importancia está la de conocer. Pero Juan también conoció y lo pudo ver a Cristo. Yo, la verdad que leí algo del pastor Alberto Darling y me impresionó cómo él lo describía en Apocalipsis 5. ¿Por qué no vamos a Apocalipsis 5? Juan también tuvo otra experiencia de ver a Cristo y de esto habla. Y dice, en Apocalipsis 5, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y esto es lo que me sorprendió y que nunca lo había visto de esta manera, es que Juan estaba allí con esta visión y de repente se da vuelta preocupado. Él estaba preocupado porque no había quien era digno de abrir ese libro. Y este anciano le dice, mirá, he aquí el león de Judá, de la tribu de David. Y Alberto Darling dice que Juan se dio vuelta para ver un león. Pero vio a un cordero. Literalmente la palabra es corderito. A un corderito puro y sin mancha, inmolado en un charco de sangre. Ese es al Cristo que vio. Al que es digno de desatar los sellos. El que es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado con tu sangre y nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y de toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Qué tremendo, ¿no? Juan se encontró con un cordero, con el Cristo crucificado, con ese cordero que había derramado toda su sangre por cada uno de todos nosotros,
el único que reina hoy por los siglos de los siglos, que el que es el Señor de los señores y el Rey de reyes. ¡Qué gloria la de Dios! ¡Qué gloria! Pero ¿cómo entendemos? Y yo quería preguntarte a vos y a mí que me hice esta pregunta, ¿qué ves cuando ves a Cristo crucificado? ¿Qué ves? ¿Te pusiste alguna vez a contemplar a Cristo crucificado? ¿Qué ves cuando ves a Cristo crucificado? Vamos a ver lo que pasó en Lucas 23, 39 y 40. Es un versículo muy conocido. Y 41. Al 43 vamos a leer. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos personas viendo la misma situación. Uno vio a un hombre crucificado, diciéndole, desafiándole y faltándole el respeto aún, diciendo, mira, si vos sos el Cristo, ¿por qué no te salvás a vos mismo y nos salvás a nosotros? Y el otro, por el Espíritu Santo, vio a ese hombre crucificado con una corona de espina, golpeado, lleno de marcas del látigo. Lo vio como el rey de reyes y el señor de los señores. Él le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Lo vio como el rey de los judíos. Pudo el Espíritu Santo abrir sus ojos espirituales y en vez de contemplar a ese hombre sufriente, vio al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Qué necesario es que conozcamos a Cristo y a este crucificado. Para que esto pase, tiene que pasar lo que dice en Romanos 6, ¿no? Que con Él estamos juntamente crucificados. Estamos crucificados con Cristo. Y ahí comienza, cuando nosotros realmente comenzamos ahí comienza el conocimiento de este Cristo crucificado. Ahí es cuando decidimos estar muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Cuando renunciamos a Satanás y ya Él no tiene más arte ni parte en nuestras vidas, sino que se triunfa sobre Satanás. Como dicen Hebreos, es el camino nuevo y vivo, santo, y que nos abrió el Padre. Ese es el camino, es un camino vivo, de cada día. Yo no puedo ir cada día a la presencia de Dios sin recordar que voy por ese camino. Estamos tan acostumbrados a orar. Nos es tan común entrar en la presencia de Dios. Nos olvidamos de cómo entraba un sacerdote, de todo lo que ustedes saben, que tenían las campanitas bordadas en su túnica, que iban con una soga atada a su cintura, porque si entraban al lugar santísimo, con pecado morían y nadie lo podía entrar a sacar, sino que lo tenían que tirar del cordel. Para nosotros es tan normal
algo tan sagrado, entrar a la presencia de Dios. Y lo que tenemos que tener conciencia cada día, yo no puedo, hermano, le digo sinceramente, no puedo entrar a la presencia de Dios cada día sin tener esta conciencia de realidad que es la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesús, este Cristo crucificado, el que me abre esta bendita comunión con el Padre cada día. Esto que disfrutamos y que realmente nos gozamos y nos sentimos amados y podemos adorarle y podemos llorar en su presencia, es gracias a este camino nuevo, vivo, que abrió Jesús. Todo esto produce la cruz en nosotros. Todo esto es estar co-crucificado con Cristo. Pedro, cuando predica en Hechos 2:24, dice: este varón suelto de dolores, porque era imposible que fuera retenido por la muerte. Dios lo resucitó, lo exaltó a la diestra de Dios. Es Filipenses 2, del 5 al 9, que nosotros sabemos tanto, ¿no? Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso es lo que tiene que haber en nosotros. Este es el conocimiento del Jesucristo. El hecho de Cristo en nuestra vida tiene que ser palpable. Esto nos hace morir a nosotros mismos. Por eso, cuando decía el apóstol Pablo acá en la carta de Corintios, dice: mira, no nos predicamos a nosotros mismos, sino con temor y con temblor estamos, en debilidad. Y no nos propusimos conocer, saber otra cosa entre ustedes, a Cristo y a este crucificado. Qué precioso es que cada uno de nosotros podamos disfrutar de esta manera la comunión con Cristo. Miren, este Cristo que fue exaltado primero pasó por la cruz. Y en nuestras vidas no hay un camino más corto. Dice la palabra de Dios que por lo que padeció aprendió la obediencia. Ahora, si Jesús por lo que padeció tuvo que aprender la obediencia, tuvo que padecer para aprender la obediencia, ¿le parece que cada uno de nosotros podemos llegar a ir por un camino más corto? El quebrantamiento en nuestras vidas es necesario. Llega un punto en nuestras vidas. Mira, le habla a alguno que no como quien le habla de arriba de un banquito, hermano, sino que le habla a uno que tuvo que ser varias veces quebrantado por el Señor. Muchas veces quebrantado por el Señor. La operación de la cruz en nosotros produce un genuino quebrantamiento, una genuina humillación. Esto de tomar cada día nuestra cruz si queremos ser sus discípulos, es cada día morir a nosotros mismos, es vivir cada experiencia que nos pasa con una genuina expectativa de lo que Dios está queriendo producir en nosotros. Dios no permite que pase nada en nuestra vida sin un sentido. Dios se ha propuesto formar y transformar en nuestras vidas a la imagen de Cristo. Él quiere que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, cuando estamos padeciendo, dice la palabra, que no nos extrañemos como si algo raro nos estuviera ocurriendo, sino que Dios está haciendo algo en nosotros, está tratando con nuestras vidas. Yo les puedo contar mucho, qué sé yo. Cuando nació mi hija Luisina, tuvimos que llevarla para que nazca a Granadero Baigorria.
Yo estaba en una situación económica muy difícil. La llevábamos a un hospital, no tenía un lugar donde hospedarme, dormía en los bancos del hospital. Y estaba allí en el hospital y de repente nace Luli, Luisina, mi hija más chica, y de repente Lili se comienza a ir en sangre y tiene que ser llevada a terapia intensiva. Yo acompañé la camilla de Lili, se le había bajado la presión a 4, casi estaba muerta por la sangre que había perdido. La acompañé hasta la puerta de terapia intensiva y cuando se cerró la puerta de terapia intensiva, le digo, Dios, qué falta me hace un abrazo de un hermano. En ese instante, hermanos, pero les digo en ese instante, se escucha por los altavoces que dice familiar de país, lo buscan en el hall de entrada. Y era Hugo de Francesco. Le digo, Hugo, mira, lo que necesito es que me abraces, hermano. Y me abrazó. Y en toda esa etapa comencé a preguntarle a Dios, ¿qué te propones transformar en mi vida? A darle gracias, porque cuando por ahí hay dos actitudes que podemos tener frente al sufrimiento. Sentarnos en el sillón de la víctima o creer que Dios está quebrantando, trabajando en nuestra vida para formar a Cristo. Entonces, cuando el sillón de la víctima es el por qué. ¿Por qué a mí? Y el discípulo pregunta, ¿para qué a mí? Señor, ¿qué es necesario? ¿Qué te propones transformar en mi vida? Y en aquella época yo era una persona que discutía por pequeñas cosas y era tan perfeccionista y frente a esta actitud Dios me mostró que nada de lo que para mí era importante era tan trascendente frente a la posible pérdida de mi esposa. Y bueno, Dios me mimó mucho, porque Dios es así. Dios nos trata, pero nos trata con muchísimo amor. Nos abraza, nos suple. Lo que nosotros tenemos que estar es abiertos a esta transformación de Dios, a este camino de la humillación para que venga después que Dios sea glorificado, porque ni siquiera buscamos nuestra exaltación. 8. Porque esto es de lo que ¿De qué yo le quiero hablar. De que dice la palabra de Dios que nuestra vida está escondida juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y nuestra vida tiene que ser manifestada de esta forma. Entonces, lo que transmitimos cada uno de nosotros es vida de Cristo. Nuestra intimidad, nuestro conocimiento, nuestra relación con el Señor se trasunta en lo que nosotros cuando vamos a hablar y a predicar el Evangelio, ir y a ser discípulos, es lo que naturalmente surge de nuestra vida. Nosotros podemos tener un montón de latiguillos que ya conocemos para hablarle a una persona. Pero la persona se va a quedar más impactada es con la vida de Cristo en nuestras vidas. Que Cristo sea palpable en nuestras vidas. Por eso es necesario esta comunión con Dios, esta intimidad con Dios, este querer ser transformados para que
ya no nos veamos nosotros, sino que vean a Cristo en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un llamado a extender el reino de los cielos, a predicar e ir y a ser discípulos. Esto es a lo que Dios nos llamó. No tenemos otro trabajo más importante en la vida, ni otra cosa que nos desvele más en nuestras vidas que extender el reino de los cielos. Y todo lo que hagamos o dejemos de hacer, y todo lo que nos propongamos hacer en nuestra vida tiene que ir en dirección de eso. Con quién te vayas a casar, qué vas a estudiar, cosas que ustedes ya saben, que acá tienen 4 maestros que les enseñan excelentemente bien sobre esto. Pero es necesario que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Es necesario que esta muerte y resurrección de Cristo en nuestras vidas sea una realidad cada día. Que no nos conformemos con lo que ya tenemos del Señor. No podemos estar saciados de Cristo. Él es nuestra porción cada día. Y cuando realmente comemos de Él, ahí estamos saciados. Pero tiene que haber este bendito hambre y esta bendita aventura de conocerlo a Cristo. Yo te vuelvo a preguntar, ¿qué ves cuando ves a Cristo crucificado? ¿Ves a ese que venció, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que dio tu vida, su vida por vos? ¿Sos consciente cada día de todo eso? ¿Sos consciente que no podés entrar a su presencia si no hubiera sido por su sacrificio? Y que la demanda es que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, pero para la extensión de su reino. No para quedarnos ahí y querer ser iguales a Cristo y en tu casa. Creo que la canción tan vieja de Danny Baker cobra un sentido hoy que es tremendo, ¿no? Hay que salir de las paredes, las calles están llenas de muertos. Y una iglesia verdadera tiene vida. Y para que la iglesia tenga vida, no es la congregación, sino es cada uno de nosotros transmitiendo la vida de Cristo. Hermanos, les amo mucho. Les doy gracias por este tiempo para escucharme y espero que les haya sido de bendición lo que poquito que les pude decir.